Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. La antigua camioneta todoterreno Ford levantaba polvo en el olvidado camino rural, serpenteando entre pueblos y aldeas. José apretaba el volante hasta los nudillos blancos. Estaba enojado y desconcertado al mismo tiempo. El anciano Alonso, uno de sus operadores de cosechadoras, no había aparecido en el trabajo durante la segunda semana. Si hubiera desaparecido en cualquier otro momento, nadie lo habría notado. Pero durante la cosecha, cuando cada par de manos cuenta, especialmente si esas manos manejan maquinaria especializada, tal ausencia era inaceptable. Reemplazar al anciano simplemente no era posible, y los dueños de la fábrica ya estaban exigiendo informes sobre los plazos de entrega del trigo, como si hubieran sabido de los problemas surgidos. José hacía todo lo posible para no perder al cliente y no endeudarse. La semana pasada envió a su hombre, Vitia el Cojo, a Alonso, pero este también desapareció sin dejar rastro. Era hora de abordar personalmente este asunto. ¿Y si se murió? Rompió el silencio Juan, su compañero. ¿Qué? Preguntó José, echando un vistazo fugaz a su amigo, y volvió a mirar la carretera polvorienta. ¿Y si se murió, digo? Es viejo, y los viejos a veces mueren, ¿no lo sabías? El conductor escupió 3 veces sobre su hombro izquierdo. Golpeó la cubierta de madera del tablero. No jinxes. Tal vez simplemente se emborrachó. Pero en el fondo sabía que Juan tenía razón. ¿A dónde podría haber ido el cojo en ese caso? La mayor parte del camino lo hicieron bordeando el borde del bosque, bajo el sol, sumergiéndose ocasionalmente en su densidad verde. José tenía prisa. Conducía la camioneta todoterreno como un caballo de carrera en la última vuelta de un maratón. El miedo al fracaso lo impulsaba. Juan se abrochó el cinturón, agarrándose del pasamanos. Varias veces entraron en curvas pronunciadas, y el corazón del hombre se detenía porque José no pensaba en frenar. Se parecía a un fanático rezagado para la hoguera ritual. Ni siquiera permitió que su amigo encendiera la radio para no perder la concentración, ni reducir la velocidad. Giraron hacia el camino de entrada, pasaron por un buzón con el número de la casa y el apellido del propietario. La puerta del buzón gimoteaba al viento, balanceándose, indicando que no la habían usado en mucho tiempo. Quizás deberíamos volver y llamar a la policía, sugirió Juan. Algo no está bien aquí. Mi corazón está casi fuera de su lugar. No te pongas supersticioso. Ahí está el auto de Cojo, señaló José hacia el volquete estacionado frente a la casa. José rodeó el granero en un arco, estacionó frente al pórtico, levantando los últimos remanentes de polvo. Apagó el motor. El motor obedeció y se apagó. Vamos. Juan desabrochó a regañadientes y salió del auto. Sacudió los pantalones para quitarles la arena. Encendió un cigarrillo. Con una mirada incrédula, examinó la pequeña casa con el fundamento hundido y las ventanas opacas. El abandono reinaba a su alrededor. Había un silencio inquietante. A Juan le dio mal presentimiento. Sentía que debía volver al auto y alejarse lo más posible. Pero no sabía cómo comunicárselo a José. Cuando el dinero estaba en juego, José se volvía sordo y ciego para todo lo que no estuviera relacionado. Al interior, ordenó José, dirigiéndose al porche. Juan obedientemente lo siguió. Tiró la colilla. El porche recibió a los hombres con un desagradable crujido. José tiró de la manija de la puerta. No estaba cerrada con llave. La oscura rendija, la llave de la desaparición de Alonso, se ampliaba. Del interior emanaba un olor rancio y algo más desagradable. José cruzó el umbral. Juan no se quedó atrás. Dentro de la casa reinaba el caos. La cama estaba deshecha, una sábana sucia en el suelo, una almohada con manchas oscuras. Junto a la pared lateral había una vieja mesa y una silla destrozada en pedazos. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. La casa parecía abandonada,
pero no lo estaba al examinarla más de cerca. Había rastros. Juan fue a la cocina. José se dirigió a otra habitación. Después de un par de minutos, se encontraron de nuevo en la sala de estar. Nadie. José asintió, de acuerdo. Juan abrió la boca para hablar, pero no tuvo tiempo. Desde el fondo de la habitación llegó un sonido tan espeluznante que ambos amigos se estremecieron. El sonido se parecía al balido de una cabra, sordo y sobrenatural. Podría haber sido emitido por una cabra muerta desde su tumba de cabra. Algo así, pero definitivamente no era un animal sano. ¿Qué es eso? Juan parpadeaba tan rápidamente como si tuviera un tic nervioso. José encogió los hombros, se movió hacia el sonido. En su rostro se reflejó la perplejidad, ya que acababa de regresar de allí y no vio a nadie. No vayas. Debemos averiguar qué está pasando aquí. Están en juego el dinero y nuestra salud. ¿Entiendes lo que quiero decir? A Juan no le quedó más remedio que seguir a su amigo. El sonido se repitió. Venía de abajo, debajo del suelo. «Sótano», dijo José. Indicó el lugar donde en las tablas se veía un cuadrado de 1 metro por 1 metro, un acceso. José tiró del anillo. Y aquí la suerte les sonrió de nuevo. La puerta cedió fácilmente, sin chirridos. José levantó la escotilla y se le nublaron los ojos. Su estómago se contrajo con espasmos. Un olor increíble, atrapado en el sótano, se liberó en un nubarrón venenoso de miasmas. Juan tosió. Se tapó la nariz con la manga. Luego sacó el teléfono móvil y lo iluminó hacia abajo, hacia la oscuridad. El haz de la linterna LED reveló las paredes de tierra, una escalera rota, el suelo. «Alguien ha muerto allí», murmuró. «Ahora todo está claro. ¿Nos vamos?» «¿Escuchaste quién está ahí?», gruñó José, sacando el teléfono. «Algún animal. No sé qué está haciendo allí, pero voy a averiguarlo. Los animales no huelen así, hasta que mueren. ¿Y cuál es el problema? Significa que hay otro animal allí, muerto. Estamos aquí para encontrar al viejo. No está arriba, quizás está abajo. Mira, ¿ves? La escalera está rota. Bien, debemos pensar en cómo bajar. Tal vez en el granero hay una escalera», sugirió Juan. «Ve y mira». Y él mismo comenzó a llamar a Alonso, inclinándose sobre el agujero. Unos minutos después, Juan regresó con una escalera de madera. Era grande. Alonso seguramente la usaba para subir al desván. Los dos hombres la bajaron al sótano. La escalera sobresalía de él por al menos 1 metro, como un mástil sobre la cubierta de un barco. José encontró una vieja camisa en el cajón. Se la ató alrededor de la cabeza para no asfixiarse con el hedor y comenzó a bajar, iluminando el suelo con el teléfono. «¿Vas?» Juan no quería. Un escalofrío le recorrió la espalda solo pensando en lo que podría estar abajo. Pero tampoco podía abandonar a José. En el sótano, el olor era mucho más fuerte, como si la muerte misma hubiera hecho su nido allí. Los hombres estaban parados hombro a hombro, sin alejarse de la escalera, listos para salir en cualquier momento. El cuadrado de luz salvadora brillaba sobre sus cabezas, atrayéndolos más fuerte que un fajo de billetes nuevos. «¿Ves algo?», susurró Juan. José movió el haz de la linterna más adentro del sótano, y ambos gritaron al mismo tiempo ante la visión que se les presentó, una monstruosidad que no podía describir la lengua humana. Juan retrocedió, golpeando su espalda contra el pasamanos. Sintió que perdía el conocimiento. Fernando Alonso llevaba 5 días seguidos embriagándose desde la mañana hasta la noche. Si hubiera habido un médico cerca, sin duda habría diagnosticado un episodio de embriaguez. Pero en el pueblo de los clavos no había ni siquiera un médico, ni nadie en absoluto. Solo vivía una persona, entre casas abandonadas inclinadas, y esa era Fernando Alonso, conocido en los asentamientos cercanos como el Anciano. A sus 65 años, Alonso recordaba cómo, hace unos 40 años, la vida en los clavos estaba en pleno apogeo. Levantándose a las 5 de la mañana, trabajando hasta las 5 de la tarde, luego fiestas, encuentros, intrigas locales.
Tiempos buenos, románticos, solía decir el anciano a sus colegas en el trabajo cada vez, como si fuera la primera vez. Y luego, con la llegada de la tecnología, los jóvenes gradualmente se mudaron a la ciudad, y aquellos más mayores de mi edad se embriagaban. Se embriagaban, iniciaban sus propios negocios, luego sus hogares, y finalmente simplemente morían. Pasó muy poco tiempo, un instante, como le pareció a Fernando, y quedó solo. Su círculo social en invierno se limitaba a su viejo amigo coetáneo, Víctor el Cojo, apodado así porque hace mucho tiempo quedó atrapado debajo de una cosechadora y resultó herido en la pierna. No llegó a la amputación. Víctor se las arregló con una cojera, pero tan fuerte que cada vez que los niños lo veían, se asustaban y lloraban. Pero incluso el Cojo vivía lejos, a varios kilómetros. Aunque tenía su propio automóvil, un antiguo camión de la marca SIL, no era para pasear. Devora combustible como el diablo, se quejaba el Cojo. Tienes que estar constantemente echándole gasolina. Después de beber una botella de licor de cereza, Alonso se fue a la cama. Cada vez, después de tal dosis, se acostaba con la ropa puesta y dormía profundamente. Sin embargo, esta noche el anciano no pudo encontrar paz. Su sueño era superficial e interrumpido. La embriaguez se mezclaba con el insomnio, causando tormento. Se sumergía en el sueño, pero regularmente se despertaba por los sonidos de la calle, que normalmente no notaba. El susurro de los árboles, el tintineo de los insectos, el aullido de los lobos. Este aullido, al que se había acostumbrado desde la infancia, ahora actuaba como una sirena, desgarrando su cabeza en pedazos. Alonso se cubrió la cabeza con la almohada y los sonidos se amortiguaron. Por unos minutos se sumió en el silencio, se relajó, y nuevamente por enésima vez comenzó a desprenderse de la realidad cuando la sirena aulladora volvió a perforar su cabeza. Fernando se levantó, sacó su rifle de la armería, uno de los tres que siempre cuidaba con gran esmero. Lo cargó, abrió la puerta de entrada y salió a la calle. Sus piernas, empapadas, se negaban a obedecer las órdenes del cerebro. Por lo general, no se embriagaba tanto como para no ponerse de pie, aunque bebía una botella de aguardiente casi todos los días. «¿Me estoy volviendo viejo?», murmuró el anciano para sí mismo y sacudió la cabeza, tratando de reanimarse. El aullido de los lobos se hizo más fuerte. No porque se hubieran acercado, sino porque ahora no había paredes entre ellos y el anciano. «¡Cállense!», gritó furiosamente Alonso. Los lobos no respondieron al llamado del hombre y continuaron aullando. Alonso levantó el rifle y apretó el gatillo. Después de un estruendoso estruendo, siguió el silencio. Solo los insectos tumbaban, sin prestar atención a lo que estaba sucediendo. «Eso es así», dijo satisfecho Fernando. Después de quedarse unos segundos y asegurarse de que todos lo entendieron, regresó a casa. El anciano durmió un par de horas, pero lo volvieron a despertar. Esta vez no era el aullido de los lobos ni el rugido del viento en la chimenea. Fernando oyó el balido, como si una cabra estuviera parada frente a su puerta balando lastimosamente, pidiendo que la dejaran entrar. A pesar de que Fernando se despertó, no se levantó de inmediato de la cama. Durante un tiempo, trató de entender de dónde podría venir la cabra. Solo podía ser de Stepnoye, pero ese pueblo estaba a 8 kilómetros de distancia, justo donde vivía el Cojo. La cabra no podía haber recorrido esa distancia por el bosque de noche, donde los lobos rondan. El balido continuaba, tan lastimero y suplicante, pero al mismo tiempo extraño, calando hasta los huesos. Fernando se levantó, se acercó a la puerta. Pegó la oreja. Sí, es una cabra. Exactamente a las 4 de la mañana y una cabra está frente a la puerta. Fernando descorrió el cerrojo, abrió la puerta, salió al umbral y quedó petrificado mirando hacia abajo sin apartar la mirada. Parecía que algo lo paralizaba. Todo lo que podía hacer era tragar nerviosamente, sin entender qué estaba pasando y qué veía en ese momento.
En el porche de su casa se extendía algo incomprensible. Era una masa deformada con extremidades traseras atrofiadas que terminaban en pezuñas. Las patas, unidas entre sí, se transformaban en un cuerpo humano retorcido, cubierto por una fina capa de piel. A través de ella se veían protuberancias musculares y tendones. La criatura no tenía manos, sus brazos delgados terminaban en patas, como las de los insectos. La forma de la cabeza recordaba a un grillo, ojos con pupilas oscuras, boca de cabra. La criatura se movía lentamente hacia Alonso, subiendo con dificultad los escalones. Movía las manos, apoyándose con las patas en las tablas del porche. Continuaba balando lastimosamente. Fernando sintió como su corazón latía furiosamente. Nunca en su vida había visto algo así. Solo había escuchado que las personas que abusan del alcohol pueden tener delirios, conocidos como fiebre blanca en la jerga popular, que pueden manifestarse de esta manera. Pero a él nunca le había pasado algo así. Por mucho que bebiera, nunca perdía la razón. Alonso se tambaleó y cerró la puerta. Se sentó en la cama. Agarró el pasamanos necesitando un punto de apoyo. Después de estar en esa posición durante varios minutos, se calmó. El balido no desapareció. Fernando tomó el rifle. Esta vez se acercó a la puerta, conteniendo la respiración, como un policía que viene a arrestar a un delincuente peligroso. Deslizó cuidadosamente el cerrojo. La puerta se abría hacia afuera, así que el anciano no temía que la criatura irrumpiera inmediatamente en la casa. Se preparó y empujó la puerta con un golpe de pie. La criatura todavía estaba en el porche, pero se había acercado más. Vi, continuaba, cada vez más encendida al ver a Fernando. El anciano disparó 2 veces, directamente en el centro de ese cuerpo extraño. Las balas desgarraron la tela, pero no había sangre ni ningún otro líquido, como si los disparos hubieran dado en una masa congelada en lugar de en una criatura viva. El balido se detuvo. Solo quedaban temblores silenciosos. Fernando recargó el rifle, apuntó y esperó. Primero quería asegurarse de que la criatura estuviera muerta. A los pocos minutos, las convulsiones cesaron. No fue de inmediato, sino gradualmente. La frecuencia y amplitud de los espasmos musculares disminuyeron hasta desaparecer por completo. Se instaló el silencio. El anciano permanecía de pie, aferrado a su rifle. El sudor corría por su cuello y espalda. Algunas gotas quedaron suspendidas sobre su labio superior. Una escena silenciosa, como sacada de un cuadro de un artista cuya mente concebía lo inimaginable. Alonso escuchaba cómo la sangre rugía en su cabeza, cómo el aire caliente escapaba de sus pulmones con un suspiro pesado. El resto del mundo parecía inmóvil. La arena y la paja no se apresuraban a entrar en la casa a través de la puerta abierta. Los árboles se aquietaron y el aullido de los lobos parecía algo irreal, de otra vida. «¿Qué diablos es esto?», susurró el anciano, sin reconocer su propia voz. Cuando pasó el shock, una ola de temblores se apoderó de él. Fuerte, descontrolada. Para manejar las emociones, Alonso comenzó a dar vueltas por la habitación, reflexionando sobre qué hacer exactamente con esto. Sus pensamientos se mezclaban. Cada ruido lo hacía sobresaltarse. Apuntaba con el rifle hacia la criatura. Pero el ser seguía sin vida. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la cocina, se tomó un vaso de licor, y sus reflexiones adquirieron un carácter completamente diferente. Necesitaba deshacerse de la criatura, no podía dejarla en la puerta. No podía arrastrar el cuerpo lejos de la casa, y enterrarlo estaba fuera de sus posibilidades. Después de todo lo vivido, su pobre motor no resistiría la carga física. La solución vino sola después del segundo vaso. Tiraría a la criatura al sótano hasta que pensara en algo más sensato. Hablaría con Cojo en el trabajo y juntos decidirían qué hacer a continuación. Sin embargo, cuando Fernando Alonso arrastraba el cuerpo a la lejana habitación, prudentemente usando guantes de goma, ya que no quería tocar a la criatura con las manos desnudas,
Un plan mercenario maduró en su cabeza. Se dio cuenta de cómo recuperar con creces todas sus desgracias. La idea fue inspirada por el monstruo de Kishtim, del cual todos hablaban en su momento. Alonso abrió la compuerta del sótano. Con dificultad empujó el cuerpo hacia abajo. Con un sordo golpe, llegó al suelo de tierra. Eso es todo. El anciano cerró la escotilla, se sentó en el suelo respirando pesadamente. Te venderé a los científicos o a alguien más. Después de descansar un poco, Fernando se fue a dormir. Cerró la puerta de entrada con pestillo. Se tumbó en la cama y se quedó dormido abrazado a su rifle. Soñó con la criatura, balando como un hijo ilegítimo de Satanás debajo de su puerta. Rasguñaba, tratando de entrar. ¿Pero para qué? ¿Qué quería del viejo recluso? ¿Y de dónde vino? Del bosque. Cada vez que abría la puerta, Fernando se enfrentaba a esta criatura abominable. Cada vez le disparaba, pero sin resultado. Seguía balando, como riéndose del pobre anciano y sus acciones inútiles. Pero el anciano no se rendía. Disparaba una y otra vez hasta que la nube de humo de la pólvora ocultaba la visión y la criatura se perdía de vista. Luego se despertaba, apretaba más fuerte el frío cañón del rifle y un poco más calmado volvía a sumergirse en la pesadilla. Una pesadilla que no tenía fin. En el quinto o sexto enfrentamiento con el monstruo desconocido, Alonso se enfureció tanto que disparó sin parar. En el sueño tenía cartuchos interminables, lo cual no dejaba de alegrarlo. El miedo fue reemplazado por la ira. La adrenalina en su sangre se disparó. Su dedo, firme y no anciano, se movía hacia adelante y hacia atrás, apretando el gatillo. Este acto excitaba a Alonso, por primera vez en muchos años. Incluso al despertar, Fernando escuchaba ecos de disparos y balidos que rápidamente se desvanecían, quedando solo como fruto de la imaginación de una mente exhausta. Primero los disparos y luego... Espera un momento. Fernando se incorporó en la cama, sacudió la cabeza. Nada había cambiado. Llegaban ecos apagados de balidos, aquellos que debieron detenerse en el momento en que la criatura moría en su puerta, o al menos cuando él se despertaba, si eso ocurría en un sueño. Pero en contra de toda lógica, la bestia seguía balando en la realidad, después de su muerte. Alonso se sentó, escuchando. Tomó postura, apuntó el cañón del rifle hacia el techo, y así se quedó prácticamente hasta el mediodía, sin atreverse a moverse. No consideró trabajar en absoluto ese día. Todos sus pensamientos se centraban en un simple hecho. La criatura estaba viva y estaba en su sótano. Para protegerse, Fernando movió una antigua cómoda de sus padres sobre la tapa de la escotilla. Tomó licor, y de pie en el umbral, siguió con la mirada al sol hasta el horizonte. «Alonso, ¿estás ahí o no?». La conocida voz ruda sacó al anciano de las reflexiones en las que había estado inmerso durante los últimos días. Era Víctor Cojo, que había venido por orden de José. Nunca Alonso se sintió tan contento de ver a un amigo como hoy. Por lo general, solo intercambiaban un par de frases secas y él se subía a la cabina de su cosechadora. Incluso en invierno, cuando Cojo venía para disfrutar de la tradicional preparación de Alonso, sus conversaciones, suavemente dicho, no se pegaban. Así, por el bien de la vida. Esta vez Fernando estaba tan emocionado que casi se lanzó al cuello de su amigo. «¡Entra!», dijo el anciano al amigo que entraba en la casa. «Gracias a Dios». Cojo cerró la puerta detrás de sí y se detuvo por un segundo. «¿Estás encerrando una cabra o algo así ahí?», preguntó con una sonrisa, señalando hacia la lejana habitación. Alonso le contó a su amigo lo que había sucedido. Era consciente de que su historia sonaba como algo fantástico y loco, y nadie le creería si no hubiera propuesto personalmente echar un vistazo. «O sea, ¿quieres decir que esa cosa tuya está ahí ahora mismo?». Cojo señaló hacia el sótano. Alonso asintió. «¿Quieres verlo?», preguntó el anciano. El amigo dudaba. No entendía si Alonso lo estaba tomando el pelo o no.
Sin embargo, nunca bromeaban entre ellos. Víctor ni siquiera recordaba cómo era la sonrisa de Fernando. Siempre estaba de mal humor. ¿Por qué iba a bromear ahora? En resumen, Alonso, interrumpió el silencio Víctor, considera que me has tomado el pelo. Si estás bromeando, lo lograste. Y si no, entonces, ni siquiera sé. ¿Trató de atacarte? Alonso negó con la cabeza. Solo balaba, como si quisiera algo, quizás comida. Así que no te atacó, ¿verdad?, preguntó Víctor. Exacto, confirmó el anciano. Podía distinguir entre un animal agresivo y uno no agresivo. A lo largo de los años había visto muchas cosas. Ataques de lobos, toros enloquecidos y hasta cabras intentando embestir a las personas. Entonces, abramos, propuso Víctor, y ambos se quedaron en silencio. El anciano fue a buscar el rifle y solo respondió después de eso: vamos. Por supuesto, quería demostrarle a Víctor que no estaba bromeando acerca de la criatura, y al mismo tiempo convencerse de que no estaba perdiendo la razón. Aunque llevaba 2 semanas bebiendo, quería demostrarse a sí mismo que no había enloquecido. Juntos apartaron la cómoda. Luego Víctor agarró el anillo y levantó bruscamente la tapa de la escotilla. Se apartó hacia la puerta, donde estaba Fernando con el rifle apuntando al oscuro agujero. Los balidos se volvieron más fuertes e intensos. Cojo, parado un poco detrás de Alonso, esperaba ver la cabeza de una cabra y que luego su amigo se riera y eso fuera todo. Pero no fue así. Nadie intentó salir, ni la cabra ni, mucho menos, la criatura desconocida. Los segundos se estiraban. Los nervios tensos estaban a punto de romperse. Fernando sentía cómo su dedo en el gatillo se entumecía y temía que disparara en cualquier momento. ¿Por qué no sale?, preguntó Víctor sin apartar la mirada de la escotilla abierta. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás no pueda. Esas escaleras son empinadas. ¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos aquí esperando? Víctor se atrevió. Dio unos pasos hacia adelante. Alonso, estate alerta por si acaso. Cojo intentó mirar al sótano desde el centro de la habitación. Por supuesto no vio nada. Luego sacó una tuerca oxidada de su bolsillo y la lanzó hacia abajo. No hubo ninguna reacción, excepto el balido habitual, aunque los intervalos entre ellos se hacían más largos. Aparentemente, la criatura incluso se dio cuenta de que no había nada que atrapar aquí. La situación parecía tan cómica y extraña que Cojo se sintió como un completo idiota. Escupió y, cojeando, se acercó directamente al agujero. Se paró en el borde, pero no vio nada más que oscuridad. Bestia», gruñó con su voz ronca. Escuchó el eco que regresaba. Un silencio se instaló por un minuto. «Bueno, ¿qué hay ahí?», preguntó Alonso. «¿Ves algo?» «No, demonios. Trae una linterna». Alonso parecía estar esperando esas palabras. Asintiendo, salió rápidamente de la habitación, sorprendiendo aún más a Víctor. «Y llévate alguna zanahoria o patata, ¿por qué no?», gritó Cojo después de él. «Intentemos establecer contacto». «Está bien», murmuró el anciano como respuesta mientras apoyaba el rifle en la pared y se ocupaba de encontrar una linterna. «Parece que veo algo», exclamó Cojo. «Allá abajo. Vamos rápido antes de que esté cerca de la escalera». «Sí, ya voy». «Ajá, lo veo. Aquí está tu monstruo». Luego más bajo, para sí mismo. «Ahora intentaré examinarlo más de cerca». Los oídos del anciano captaron ruido, jadeo. Debía ser que su amigo estaba luchando con su pierna coja, tratando de inclinarse sobre el agujero y ver a la criatura. Alonso ya estaba regresando cuando se escuchó el grito de Víctor, seguido de un estruendo y un crujido. La linterna cayó de su mano. Alonso se detuvo en el umbral de la habitación vacía, donde había dejado a su amigo hace un minuto. No había dudas sobre dónde se había ido. Pero ¿cómo había sucedido? ¿Se tropezó y cayó, o la criatura lo arrastró al sótano? El balido cesó y no se escucharon otros sonidos. «¡Cojo!», llamó Fernando en voz baja a su amigo. «¿Estás bien?». Aunque él mismo entendió la tontería de sus palabras, todavía resonaba en su cabeza el crujido.
y por más que el anciano intentara convencerse de que se rompió uno de los escalones de la escalera y no el cuello de su amigo, no lo lograba. «¡Maldición!», maldijo Fernando sin saber qué hacer. «¡Maldición!». Sosteniendo el rifle se dirigió al sótano. En el camino continuó llamando a Víctor. Cada paso se le hacía difícil, y cuanto más se acercaba al agujero más temblaba. Sus piernas amenazaban con darle la vuelta y llevarse a su dueño lejos. En un instante, las imágenes de esa maldita noche en que se encontró por primera vez con la criatura volvieron ante él. Qué tonto fue al traerla personalmente a su casa. Sería mejor si muriera, cavándole una tumba al monstruo. Mejor si muriera. «Víctor», murmuró Alonso llegando al sótano. Apuntó con el cañón a la oscuridad. Se tensó. Contuvo la respiración. «Ya hemos pasado por esto», recordó el anciano. Pero la última vez, la criatura estaba a la vista. De la oscuridad vino un chapoteo. ¿O fue solo su imaginación? El alma de Alonso bajó a sus talones. Su parte cobarde quería cerrar inmediatamente la escotilla y mover el mueble, pero la segunda, la humana, se resistía a tales impulsos. «Maldita sea», se regañó Fernando y corrió hacia la puerta, por la linterna. El anciano se sumergió hasta la cintura en el sótano, iluminando el suelo con un pequeño círculo de luz. No se veía a la criatura ni a Cojo. Aparentemente la bestia lo arrastró hacia el interior. Pero, ¿para qué? ¿Para comérselo? ¿Por qué no se lanzó sobre él cuando estaba en el porche? Preguntas surgieron en la mente de Alonso mientras recorría el difícil camino de 9 escalones. La pesadez del rifle le daba valentía, pero al mismo tiempo lo jalaba hacia abajo. «Cojo», llamó el anciano a su amigo una vez más. Se escondió en el sótano con la cabeza, y después de 2 escalones llegó al suelo. «¿Dónde estás?». El rayo de luz saltó por el suelo, desde los pallets con papas hasta los estantes con conservas antiguas. El anciano se detuvo. Sus palmas estaban sudorosas. En lo profundo del sótano se escuchó un susurro, un sonido aterrador, dadas las circunstancias. ¿En qué, en realidad, estaba esperando? ¿Que la criatura se evaporara milagrosamente? «Cojo». Un tenue rayo agarró una pierna, luego la otra. Se arrastró hacia arriba, hasta la cintura. Y luego comenzó algo inimaginable. El pecho de Víctor estaba destrozado, todo cubierto de sangre. Fragmentos de costillas sobresalían de la piel, formando una especie de embudo. Las manos sin vida estaban extendidas a los lados. La cabeza no era visible. En su lugar, la criatura se alzaba, ocultándola con su masa. Repugnante, monstruosa, pero tan real. La cara de la bestia se sumergió en el revoltijo en el pecho del difunto, y de vez en cuando, Alonso escuchaba chapoteos y crujidos de pequeños huesos. Su mente se nubló por un momento, pero solo por unos instantes. Luego gritó salvajemente y disparó. En un espacio tan reducido, el estruendo parecía increíble. Los oídos de Alonso sonaron. La bala pasó junto a la criatura, pero no tuvo tiempo ni fuerzas para un segundo disparo. Ya no podía quedarse abajo ni un segundo más. El sótano de tierra se le antojó como una tumba, tan claramente que Fernando dejó caer la escopeta y corrió hacia la escalera. Mientras subía los escalones, sentía la mirada penetrante de la criatura en su espalda. El segundo intento fue un fracaso. Oh, si tan solo tuviera una granada o dinamita. La escotilla cayó con un estruendo, levantando nubes de polvo desde el suelo. Alonso arrastró el mueble al lugar. Luego se dirigió a la cocina para beber. «La bestia, murmuraba para sí mismo. Se comió a Cojo». Fernando bebió medio frasco de un trago. Se atragantó, durante mucho tiempo, de manera angustiosa. Y cuando el ataque terminó, se derrumbó en la silla y se quedó dormido. Nada perturbaba su paz, ni siquiera la criatura balando. Probablemente se hartó hasta reventar. Pero las preguntas no desaparecieron. En un sueño, una vieja caja de música tocaba una y otra vez sus preguntas bajo la melodía sencilla.
¿Por qué no te comió en el porche? Resonaba desde el altavoz. ¿Y por qué se comió a Cojo? Alonso simplemente se quedó allí encogiéndose de hombros. No sabía cómo responder a eso. Y el anciano se despertó con una sonrisa torcida en su rostro, torcido por el alcohol. Sabía qué hacer a continuación y cómo lidiar con la criatura. En algún lugar del granero tenía una trampa. Grande, con un resorte potente, justo lo que necesitaba. El ánimo de Alonso se elevó ligeramente. Resacado, se dirigió a la sala de estar, tarareando una melodía de su lejana juventud. Sacando y probando la trampa, que no había usado en años, el anciano se imaginaba la conversación que tendría con los compradores. No, pero si estuviera vivo, seguro dirá el comprador. Los compradores de productos caros siempre regatean y buscan un pero, sin querer pagar más. Y yo les responderé, imaginaba Alonso. Si estuviera vivo, nos habría devorado a ambos. ¿Quieren ver lo que queda de Cojo? Bajen al sótano. Sí, eso es lo que les diré, concluyó Fernando Alonso. Al fin y al cabo, viva o muerta, ¿qué diferencia hay? Es algo único. Su valor seguirá siendo enorme. Fernando terminó de verificar la trampa, la engrasó y la probó arrojándole una piedra al centro. La trampa hizo clic con un sonido fuerte y aterrador. Sus mandíbulas dentadas se cerraron firmemente. Alonso apartó el mueble y sin preocuparse levantó la tapa. Ya sabía que la criatura solo era peligrosa de cerca. No hacía movimientos bruscos en esta posición, así que no había razón para temer. ¿Cojo? En lugar de la respuesta deseada. Alonso, finalmente pensé que me dejarías aquí. El anciano escuchó un balido. Desgraciado, murmuró, y comenzó a bajar lentamente la pesada trampa, sosteniéndola por la larga cadena. Alonso recordaba bien cuando un lobo quedó atrapado en esta trampa. La escena fue espantosa. No solo el animal sufría terriblemente antes de morir, sino que también tuvo que arrancar trozos de tela de los dientes durante varias horas después de su extracción. Un minuto después, la construcción de hierro yacía en el suelo. Alonso envolvió la base de la escalera con la cadena para no arrojarla hacia abajo y provocar el cierre de la mandíbula de hierro, y cerró cuidadosamente el sótano. «Buenas noches, dulces sueños», dijo sarcásticamente el anciano y se fue a dormir. Un estruendo despertó a Alonso en medio de la noche. Se escuchó el lamento lastimero anterior. El anciano saltó como si no hubiera estado durmiendo en absoluto y corrió de inmediato hacia el sótano. Apoyando el oído en la trampilla de madera, escuchó claramente el ruido metálico. «Está tratando de quitarse la trampa», pensó y sonrió, probablemente por primera vez en varios años. «¡Atrapada!», gritó y con entusiasmo abrió la trampilla. Dirigiendo la linterna hacia abajo, se aseguró de que el plan funcionara. La criatura, balando fuertemente, se retorcía en algún tipo de posición retorcida, golpeando la trampa. «¿Y ahora qué?», pensó la idea, dejando al anciano perplejo. «¿Cojo y ahora qué?», preguntó, recordando que Víctor tenía un buen ingenio y a menudo encontraba una solución a situaciones difíciles, como cuando se rompía el camión durante la carga o surgían otros problemas. «Ahora hay que esperar a que se desangre y muera», resonó la voz de Cojo, como si estuviera parado detrás de él. «Pero no tiene sangre, Cojo, solo hay sangre tuya por todas partes, y no fluye nada del ser. Está bien, de todos modos siente dolor ya que se retuerce. Entonces, es mortal. En algún momento morirá. En general me devoró, lo que significa que tiene órganos. Y los órganos deben funcionar. Si funcionan, significa que está vivo. Y si está vivo, puede morir». «Lógico», concluyó el anciano, sin apartar la mirada. Mientras observaba lo que sucedía, la escalera comenzó a tambalearse. La criatura no era ágil, pero parecía pesar 100 kilogramos. Era suficiente para despegar la escalera, que había sido parcialmente desgastada y parcialmente podrida desde hacía mucho tiempo. «Tengo que desatar la cadena, después de todo todavía tengo que bajar, además con el comprador», pensó el anciano, y esperó a que la criatura se detuviera aunque fuera por un momento.
Entonces, ejecutaría su plan. Después de un par de minutos, Alonso notó un momento oportuno. La criatura se quedó quieta. El chirriar del metal cesó. El anciano entendió que no había muerto. Probablemente estaba recuperando el aliento o reuniendo fuerzas. Y eso significaba que debía actuar rápido. Se arrodilló y se estiró hacia la cadena, sumergiéndose en la húmeda frescura del sótano. La sangre instantáneamente subió a su cabeza, y sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus dedos se movían por el aire, apenas alcanzándolo. No podía hacerlo de ninguna manera. «Ahí está la bestia», murmuró Alonso levantándose. Cada vez que sujetaba la cadena, descendía varias escaleras, y ahora, al parecer, tendría que hacer lo mismo. Fernando no quería subir a la escalera, pero no veía otra opción. Escuchó con atención. La criatura estaba inactiva, no daba señales de vida. «Si hago todo rápidamente no pasará nada», se convenció Alonso. Se reunió y bajó un pie por la escalera, luego el otro. La antigua estructura respondió con un chirrido desagradable. «¡Maldición!». El sudor le llenaba los ojos, impidiéndole concentrarse adecuadamente. Alonso calculó si podría alcanzar la cadena. Llegó a la conclusión de que difícilmente lo haría. Necesitaba bajar más. La escalera, perturbada por la criatura, se tambaleaba bajo el peso del anciano. Pero él no pensaba retroceder. Eso no era para él. Se paró en el siguiente escalón, sumergiéndose casi hasta la cintura en el sótano. Ahí estaba, justo a tiempo. Se estiró hacia la cadena. Y entonces sucedió algo inesperado. Un estruendo de metal rompió el silencio como un trueno en un día claro. Se escuchó un balido. La criatura tiró de la trampa y el anciano sintió que su apoyo se desvanecía. Gritó, agitó los brazos, agarró la tapa del pozo, pero no sirvió de nada. Alonso cayó al vacío, sobre la escalera arrancada de raíz. Un crujido sordo anunció la fractura de las costillas. La respiración se interrumpió y al segundo siguiente, Fernando Alonso se apagó, sin saber que el pozo se cerró con estrépito cuando él cayó. «¿Ves algo?», susurró Juan. José dirigió el haz de la linterna hacia el fondo del sótano. Ambos gritaron al unísono al presenciar el espectáculo que se les presentaba, cuya monstruosidad resultaba imposible describir con palabras humanas. Juan retrocedió, golpeando su espina dorsal contra la barandilla de la escalera, sintiendo cómo perdía la conciencia. José estaba petrificado. No sabía cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. No entendía si era una fiebre delirante o si todo era real. En el centro del sótano yacía un cadáver que José no podía identificar, y apenas alguien más podría hacerlo. La carne del hombre prácticamente había sido devorada por completo, quedando solo la cabeza, el hombro izquierdo y el brazo. Al lado de la pared distante se retorcía algo repugnante, enredado como una cuerda hinchada, recordando a la vez a un ser humano, a un animal y a un insecto. Estaba cubierto de sangre, pero no estaba claro si era la sangre del difunto o la suya propia. Gemitaba, lastimosamente como si estuviera muriendo, y José vio en la mano, o pata, de la criatura una enorme trampa que sonaba con cada movimiento. Luego, el haz de la linterna captó al tercer participante en los eventos, un hombre medio recostado y sucio, apoyado contra un estante de encurtidos. Junto a él, había frascos abiertos con restos de salmuera y especias. También había vegetales crudos mordisqueados. «¿Quién está ahí?», dijo el hombre, entrecerrando los ojos ante la luz. José, sorprendido, casi deja caer el teléfono. El hombre no se veía mejor que el devorado, y luego lo entendió, era Alonso, y el segundo, aparentemente. Náuseas se apoderaron de José. Se arrancó la camisa de la cara y vomitó. Juan gimió, yaciendo en la escalera rota, recuperando el conocimiento. «¿Viejo, eres tú?», llamó José a Fernando cuando los espasmos lo liberaron y recuperó la capacidad de hablar. «Sí, ayúdame», suplicó Fernando con dificultad para hablar. «¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esta criatura? Caí, me rompí las costillas, parece...».
Es difícil respirar. Juan se sentó en la escalera mirando fijamente sin pensar en un solo punto. La escalera se rompió. No podía salir. Duele tanto el pecho, continuó el anciano masticando cada palabra. Viejo, ¿qué es esa criatura?, repitió José. No lo sé. Se arrastró hace un par de semanas, volviéndome loco, día y noche. Llama a una ambulancia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé, mucho. Llama a una ambulancia, por favor. Sí, sí. José no podía detenerse. Tenía 100 preguntas en su mente. Como si estuviera encantado, observaba a la criatura reptante. ¿Por qué? No te está devorando. ¿Qué? El anciano tosió y en ese momento la criatura se arrastró directamente hacia José. El hombre se asustó hasta la muerte, agarró a Juan por el cuello y casi lo arrastró hacia arriba por la escalera. Gritaba a su compañero, golpeándolo con puñetazos, empujándolo hacia arriba. Habían descubierto todo lo que querían, e incluso más. El trigo, el dinero y los posibles problemas con los clientes se olvidaron instantáneamente. Lo único que José quería era mantenerse con vida. Salir del sótano antes de que la desconocida criatura abajo lo agarrara. Lágrimas rodaban por el rostro de José. Sus oídos se taparon con su propio grito, intercalado con maldiciones dirigidas a Juan para que se moviese. Y en toda esta locura, no escuchó la voz del anciano que luchaba por su vida, que, después de aclararse la garganta, respondió a su última pregunta. No me devoró porque se alimenta solo de los muertos. Ya no puedo. Está esperando a que yo muera. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.